Ya, muy buenas tardes, chicos. Siendo las 19 horas, un poco más, las 19:01 del día de hoy, 18 de diciembre de 2022, vamos a dar inicio a la ayudantía número 8. Ya, en términos de las ayudantías que nos quedan, esta sería la penúltima, ya que la otra semana quedaría la última, ya para lo que es la tercera prueba. Y lo que tiene que ver esta ayudantía, en términos de materia, ya obviamente es la materia de ondas, ¿ya? De todo lo que tiene que ver con el comportamiento de las ondas, la clasificación de las ondas y obviamente la formulación matemática de el comportamiento de las ondas, ¿ya? Los objetivos van a ser prácticamente los mismos de siempre. Primero, revisar brevemente de manera conceptual lo que es una onda, la clasificación que tienen y obviamente ya vamos a pasar a resolver ejercicios para luego, obviamente, de manera transversal ir viendo metodologías, formas de resolver los ejercicios y también si en algún momento de la sesión existe alguna sugerencia, duda, resolverla. Así que esos son los cuatro objetivos. En términos de una onda, es un concepto que tiene que ver con eh, la materia, por así decirlo, con eh, la energía y que es eh, cómo se propaga esta energía a través del medio. En este sentido, la definición de onda va a cambiar dependiendo de si hablamos de una que necesite de un medio material para poder, eh, por así decirlo, transportarse, o en este caso, si es que en el caso de las ondas que son electromagnéticas, requiere solamente del espacio. Así que es la propagación, o es, por así decirlo, una perturbación que se propaga por algún medio, ¿ya? En algún lugar del espacio, ya sea si estamos hablando de materia, en este caso podría hablarse de densidad, pero si estamos hablando de una onda electromagnética, estaríamos hablando de la propagación en un campo eléctrico o en un campo electromagnético. Pero una onda es una perturbación que transmite algo por un medio. Por ejemplo, las ondas sonoras son ondas que transportan partículas en un medio, ¿ya? Entonces, esa es una definición más o menos básica y muy rudimentaria de lo que es una onda, es la propagación de alguna propiedad. Si estamos hablando en términos físicos, puede ser materia o puede ser también energía, como por ejemplo las ondas electromagnéticas que no necesitan de un medio para transportarse. Pero si hablamos de una onda como tal, es un movimiento de vaivén. El típico dibujo que uno puede ver, por ejemplo, en las películas donde muestran hospitales y donde hay una máquina que mide, por así decirlo, los signos vitales, hay como unas oscilaciones, eso es una onda, como lo que tenemos aquí. La representación de una onda es un movimiento de vaivén. Y si nosotros estudiamos esta onda, tiene varios componentes, ¿ya? Esta es una onda que, por así decirlo, es bien pareja, pero obviamente pueden haber ondas que sean irregulares, ¿ya? La onda tiene una línea de equilibrio, que es esta que está por acá, esta que tiene líneas segmentadas. Los puntos más altos y los puntos más bajos tienen un nombre. En el caso de los puntos más altos se denominan montes o crestas. Son los puntos más altos de la onda respecto de la posición de equilibrio. Y los puntos más bajos son los valles, ¿ya? Y a su vez, esos son como los tres conceptos principales en términos de partes. El monte, el valle y la línea de equilibrio. Porque de ahí tenemos, y los nodos, que son cuando la onda toca justo en la línea de equilibrio. Monte, valle, nodo y línea de equilibrio. Y de ahí tenemos lo que son la amplitud y la longitud. En este caso, la longitud es la distancia entre dos crestas consecutivas. Por ejemplo, aquí tenemos dos crestas o dos montes, que es lo mismo. Esa es la longitud de onda lambda. La amplitud es la distancia, por ejemplo, ya sea desde el punto de equilibrio a un valle o de un punto de equilibrio a una cresta o monte. Esa es la amplitud de la onda.
desde el punto de equilibrio al monte, ¿ya? Y la longitud, bueno, la longitud donde ya la dijimos, ahí tenemos la elongación. Y eso tiene que ver con la altura que alcanza la onda desde el punto de equilibrio, ¿ya? Entonces tenemos los puntos componentes que son monte o cresta, valle, nodo y línea de equilibrio. Y de ahí tenemos conceptos que van cambiando dependiendo de la onda. La longitud de onda es la distancia entre monte y monte. Tenemos la amplitud, que es la distancia entre un monte y el punto de equilibrio. Y ahí esos son conceptos que ya hemos trabajado previamente en el caso de la amplitud. Y obviamente la longitud es un concepto que se agrega. Estos son parámetros que cambian de acuerdo a la naturaleza de la onda. En cambio, toda onda va a tener un nodo, va a tener nodos, va a tener montes y va a tener valles y línea de equilibrio. Pero los parámetros lambda y a son los que van a cambiar de acuerdo a qué onda estamos estudiando, ¿ya? Todas las ondas tienen monte, valle, tienen nodo y punto de equilibrio y tienen parámetros. Por ejemplo, la amplitud y la longitud, ¿ya? A su vez, estas perturbaciones que propagan ya sea materia o energía por algún espacio físico se pueden clasificar según la naturaleza que poseen, por ejemplo, ondas mecánicas que necesitan de un medio material, ondas electromagnéticas, ondas estacionarias, viajeras, etcétera, ¿ya? Hay según su naturaleza, según la dirección de oscilación y según el sentido de propagación, ¿ya? En realidad esto no nos interesa tanto, pero igual es importante destacarlo. Estas perturbaciones o ondas se van a clasificar, ya dijimos, según su naturaleza, que son, digamos, la clasificación más importante, de ahí según la dirección y según el sentido de propagación. Tenemos las ondas mecánicas que requieren de un medio material para poder trasladarse y las ondas electromagnéticas que transportan energía y no necesitan de un medio material. Y de ahí tenemos, según la dirección de oscilación, pueden ser ondas longitudinales, transversales o viajeras. O sea, las viajeras según el sentido de propagación, ¿ya? Y según el sentido de propagación pueden ser viajeras o estacionarias. Igual esto en realidad es para simplemente ir eh, viendo que existe una clasificación. La prueba se va a basar casi en la clasificación que es de naturaleza. Las otras como que no se van a tocar tanto, ¿ya? Porque los conceptos que vamos a ver de función de onda trabajan con este tipo de clasificación. Ahora bien, tenemos tres tipos de clasificaciones. Eso no quiere decir que una onda en específico pueda pertenecer solamente a una de estas clasificaciones. Pueden haber, por ejemplo, ondas mecánicas viajeras, ondas mecánicas estacionarias y así sucesivamente. O sea, pueden estar en más de una clasificación. Eso igual es importante de destacar, ¿ya? Y ahora tenemos otros parámetros asociados con eh, cómo describir estas ondas. Vamos a trabajar principalmente con lo que es la onda periódica. Eso quiere decir que tiene un periodo en el cual se repite su movimiento, ¿ya? Se va repitiendo en el tiempo. Y aquí tenemos la velocidad de esta onda, que ya viene dada por la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia es cuántos ciclos hace por segundo, eso ya lo sabemos y se mide en hertz. Y lambda es, ya dijimos que la distancia entre monte y monte, ¿ya? Esa es la longitud de onda. Y a su vez también puede ser la longitud de onda dividido el periodo. Y esta es solamente la velocidad con la cual se propaga la onda. La onda es la perturbación que moviliza partículas, pero no es la rapidez de las partículas. Eso es importante destacar. Y ahora tenemos también que cada, por así decirlo, movimiento que realiza la onda se denomina pulso, ¿ya? Los pulsos de la onda, que tienen una función de dos variables que dependen tanto de la posición como del tiempo, ¿ya? Y que es una función que depende de la posición y del tiempo y que se define como posición menos velocidad por tiempo o posición más velocidad por tiempo. Si es que es menos velocidad por tiempo, el pulso va hacia la derecha y si tiene un signo más, va hacia la izquierda, ¿ya? Así que si la onda es unidimensional, es una onda mecánica y aparte es una onda periódica, entonces tenemos una función de onda que describe, por así decirlo, el pulso que tiene esta onda.
¿ya? Así que es una función de la posición más o menos la velocidad por el tiempo. Si es negativa, viaja hacia la derecha y si es positiva, viaja hacia la izquierda, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos de importante? Tenemos esta otra ecuación que es la rapidez de la onda. Y en este caso es la raíz de la tensión de la onda dividido la unidad de longitud. Pero esto es para un caso específico que es cuando las ondas viajan sobre una cuerda que se encuentra tensa. Y de ahí tenemos lo que es la ecuación de onda lineal, pero principalmente vamos a trabajar con lo que es la función de onda unidimensional, ¿ya? Así que vamos a ver ejercicios, ¿ya? Para poder empezar con los procedimientos. Primero vamos a ver este ejercicio que tiene que ver con la ecuación de pulso. Lo más probable es que se nos dé una ecuación y con esta ecuación nosotros tengamos que determinar cuál es la velocidad. Y ya dijimos que todas las funciones de pulso dependen de el tiempo y de la posición. Así que aquí nos dan la función en específico, que es 2 dividido x menos 3t cuadrado más 1. Esta entonces es una función de dos variables porque depende tanto de la posición como del tiempo. Así que esta es una función que tiene dos variables. Lo primero que nos piden o lo que nos dicen es que la posición se mide en metros y que el tiempo se mide en segundos. Entonces, a partir de esta función matemática que representa el sentido de una onda, es una función de onda, lo que nosotros podemos hacer es dibujarla y visualizar bien qué representa cada componente de esta ecuación, ¿ya? Si nosotros la dibujamos, nos piden dibujarla para t igual a 0, para t igual a 1 y para t igual a 2, ¿ya? Así que si hacemos eso, obviamente nosotros lo vamos a tener que hacer a mano. Si t vale 0, entonces nos va a quedar aquí un menos 3 al cuadrado, que es 9, ¿ya? Y 9 más 1 da 10, ¿ya? Entonces nos va a quedar 2 partido 10. Y va a quedar una gráfica como esta. Lo mismo si nosotros decimos que vale 1 o que vale 2, la ecuación va a cambiar. Se va a desplazar en una cierta posición, porque es la misma ecuación, pero la estamos trasladando. Cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2, se va trasladando la ecuación, ¿ya? Simplemente nos queda en función de x, ¿ya? Porque si nos están diciendo que para valores de t en específico, si t vale 0 queda x cuadrado, si t vale 1 queda x menos 1 al cuadrado, si t vale 2 queda x menos 6 al cuadrado. Entonces, va cambiando, la función es la misma, pero se traslada una cierta cantidad. Esta es la ecuación base, 2 dividido x cuadrado más 1. Después la misma ecuación en realidad es x menos 3, es decir, de la posición en la que está, la misma gráfica, se traslada 3 unidades hacia la derecha. Y después es la misma ecuación, pero ahora es x menos 6, entonces se traslada desde donde estaba 6 unidades hacia la derecha. ¿Ya? Esta es una traslación de ecuaciones. Y eso es cuando nos dan un tiempo en específico. No nos dan la posición, pero sí nos dan el tiempo. Entonces solo se reemplaza el tiempo y se va viendo qué pasa con la ecuación, que se va trasladando cada vez más hacia la derecha. Ya la función de onda cambia a medida que transcurre el tiempo. Van habiendo pulsos hacia la derecha, ¿ya? Cuando t vale 0, tenemos una ecuación de onda en esta posición, como se ve acá. Cuando vale 1, se traslada, cuando vale 2, se traslada. Y en el fondo vamos diciendo que a medida que pasan los segundos van habiendo pulsos de onda que la moviliza hacia la derecha. Eso es como para entender un poco. A medida que transcurre el tiempo, la ecuación se va desplazando, ¿ya? Y luego nos piden determinar la velocidad del pulso, ¿ya? Ahora tenemos que recordar que cuando hablamos de una ecuación de onda, la velocidad variaba con esta ecuación de acá, que es la que teníamos. Ya, la función de onda es igual a la función x más o menos la velocidad por el tiempo. Así que velocidad, posición menos velocidad por el tiempo está aquí abajo. X menos 3t, por ejemplo. Entonces, esa es la función
X menos v por t, ¿ya? Entonces, si nos piden encontrar la velocidad del pulso, tenemos que ver la ecuación de onda, el denominador de la ecuación de onda, ¿ya? Y en este caso, si nosotros visualizamos, era X más o menos v por t. Eso quiere decir que la velocidad es el que acompaña al tiempo, porque es X menos v por t. Entonces, el v por el t está multiplicado por 3, entonces esa es la velocidad, ¿ya? Y eso lo trabajamos en base a la ecuación que nos dan, x menos 3t al cuadrado más 1. Entonces, el que acompaña la t es la velocidad, siguiendo esta ecuación que nosotros tenemos acá, la ecuación del pulso, ¿ya? Y esa da 3 metros por segundo. Entonces, la velocidad viene incluida, por así decirlo, en la ecuación, en la función de onda, aquí en el denominador, ¿ya? Y luego nos piden calcular la altura del pulso, ¿ya? Cuando la posición es de 3 centímetros y cuando el tiempo vale 2 segundos, es decir, reemplazar en la ecuación tanto la posición como el tiempo. Eso simplemente es, bueno, tiene que estar en metros, por tanto, esta posición de 30 centímetros, nosotros la pasamos a metros. 3 centímetros son eh, 0,03 metros. Y obviamente ahí reemplazamos, ¿ya? Tenemos también el tiempo que está en segundos, así que es simplemente reemplazar. Y eso nos da y, porque recordemos que la función es y de x, t. Es decir, es la función y, que es la función de altura. Entonces, simplemente al reemplazar todo, obtenemos la altura, ¿ya? Y da 5,5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo importante de destacar? Que para describir una onda, existe una ecuación de onda en la cual los parámetros son la posición de la onda y el tiempo que transcurre. Y dentro de esa ecuación podemos encontrar la función de velocidad del pulso, ¿ya? Entonces, esto es como para poder ir viendo. Como pudimos ver en el gráfico, además, a medida que transcurre el tiempo, van habiendo distintos pulsos, ¿ya? Aquí dice, notar que las gráficas muestran el desplazamiento del pulso entre t igual a 0 y t igual a 2, es decir, se va desplazando a medida que transcurre el tiempo, se desplaza hacia la derecha, entonces aquí también la ecuación de pulso tiene un signo negativo. ¿Y qué decíamos nosotros? Cuando el signo es negativo, bueno, cuando el signo es positivo, avanza en dirección negativa, y si el signo es negativo, se aplica una onda que viaja en la dirección positiva. Es decir, cuando el signo es negativo, como nosotros podemos apreciar, cuando el signo de la función de pulso es negativo, quiere decir que se desplaza en dirección positiva, es decir, hacia la derecha, ¿ya? En cambio, si hubiese sido positivo, esta función de onda se habría desplazado hacia la izquierda, ¿ya? No sé si queda claro esta idea de función de onda. ¿Sí? Ya. Lo importante que les tiene que quedar claro es que hay, bueno, a nivel conceptual hay harta clasificación de las ondas, pero vamos a trabajar con ecuaciones, ¿ya? Y esta ecuación lo que hace es describir los pulsos de onda, y los pulsos de onda son la fluctuación, a medida que pasa el tiempo, cómo se desplaza la onda a través del espacio. Es eso, ¿ya? Como lo podemos apreciar aquí a medida que graficamos, ¿ya? Así que esta ecuación en realidad no es difícil de trabajar teniendo los parámetros, ¿ya? Ahora vamos a ver otros ejercicios que están asociados a lo mismo, ¿ya? Aquí vamos a ver un ejercicio de ondas en cuerdas tensas, que por ejemplo en las guitarras hay tensión en las cuerdas, esas son ondas tensas, que son ondas estacionarias, y obviamente en ciertas situaciones donde hay tensión en las cuerdas, se pueden aplicar este concepto que vimos de ondas que están asociadas a tensión, ¿ya? ¿Qué nos dicen? Que hay una cuerda tensa para la que mu es de 5,00 por 10 elevado a 2 kilogramos por metro y está bajo una tensión de 80 newton, ¿ya? Nos preguntan cuánta potencia se debe suministrar a la cuerda para generar ondas sinusoidales a una frecuencia de 60 Hz y a una amplitud de 6 centímetros, ¿ya? Este tipo de situaciones, como les digo, se dan cuando hay tensión, ¿ya?
¿Qué datos nos dan? Nos dan primero que todo el mu. ¿Y qué cosa representa el mu? Ya dijimos que tiene que ver con, eh, dice, la rapidez de una onda que viaja sobre una cuerda tensa de masa por unidad de longitud, mu. El mu es la unidad de longitud, es decir, por cada, em, por cada distancia, ¿cuántos kilogramos hay distribuidos? Ya, ese es el mu. Por cada unidad de medida de longitud que existe en la cuerda, ¿cómo se distribuye la masa? Ya es un coeficiente que representa eso, porque se mide en kilogramos por metro. Por cada metro, ¿cuántos kilogramos están distribuidos? ¿Ya? Eso quiere decir que en esta cuerda, por cada metro, en realidad obviamente la cuerda puede que mida menos de un metro, pero se toma como referencia la unidad del sistema internacional, por cada unidad de metro, ¿cuántos kilogramos hay? ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Dice que la tensión de la cuerda es de 80 newtons y nos dicen qué potencia se debe suministrar a la cuerda para generar ondas. Ondas que estén en una frecuencia de 60 Hz con una amplitud de 6 centímetros, ¿ya? Aquí también tenemos lo que es la potencia de la onda. Y una potencia de una onda, cuando está sobre una cuerda, es un medio del coeficiente de masa que dijimos, de distribución, por omega al cuadrado, que es la rapidez angular, por la amplitud al cuadrado y por la velocidad del pulso de onda, ¿ya? Por la rapidez de la onda. Entonces vamos a ver. Ya nosotros tenemos esta ecuación que ya dijimos que representa la velocidad de una onda que está asociada a una cuerda tensa, que es la tensión dividido el mu. Eso lo da todo el enunciado, ya nos da la tensión de la cuerda que es de 80 newtons y nos dan el mu. Así que obtenemos cuál es la velocidad de la onda, ¿ya? Y es de 40 centímetros por segundo. ¿Qué otra cosa? Perdón, 40 metros por segundo. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, que es un medio de mu por omega cuadrado por a cuadrado y por v. Ya, resulta que ya tenemos la velocidad. La amplitud la da el enunciado y también tenemos el mu, así que nos falta calcular el omega. Y el omega es el omega de toda la vida, 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia la dan, así que es 2pi por 60 Hz. Y eso nos da 377 segundos a la menos uno o radianes por segundo, que es lo mismo, ¿ya? Entonces ahora tenemos todo, el un medio, el mu también lo tenemos el omega cuadrado, tenemos la amplitud y tenemos la velocidad. Así que ahí obtenemos lo que es la potencia de la onda, que en términos de concepto es, con las condiciones que tenemos en la onda, qué potencia debe aplicarse con esos parámetros para que se produzca una onda, ¿ya? Eso es básicamente lo que es la potencia de una onda, ¿ya? Para poder calcular la potencia necesitamos la distribución de masa de la cuerda, necesitamos la velocidad angular, la amplitud y la velocidad. La velocidad puede ser obtenida en términos digamos, del coeficiente y de la tensión. Así que ahí teníamos todos los datos necesarios para poder hacer nuestro cálculo, ¿ya? Este es un ejercicio básico porque se tienen todos los datos para poder llegar y hacer las operaciones, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejercicio como tal de función de onda, donde nos dan una función de onda, pero ya asociado con la segunda forma. Es decir, nosotros primero teníamos esta ecuación de acá, pero esta ecuación de acá estaba más relacionada con lo que son los pulsos de onda, ¿ya? Ahora vamos a ver una ecuación que tiene que ver con la descripción eh, en el tiempo, ¿ya? Es una función y de x, t, pero que se define como, en este caso, la amplitud por el seno de la función en tiempo, la función en posición y el ángulo de desfase, ¿ya? Así que nos dan que ecuación 0.350 metros por el seno de 10 pi t menos 3 pi x más pi cuartos, ¿ya? Esta es una ecuación parecida cuando veíamos lo que eran las oscilaciones, ¿ya? En las oscilaciones teníamos una función, pero que solamente dependía del tiempo. Por ejemplo, era a por el seno de omega t más phi, ¿ya? Ahí el único parámetro que teníamos asociado con la oscilación era el tiempo. Teníamos también el ángulo de desfase.
Pero ahora lo que nosotros tenemos es que le agregamos un componente asociado con la posición, ¿ya? Porque para poder describir una onda en términos de su movimiento, se requiere la posición que va teniendo y el tiempo que va teniendo la onda. Con eso se puede describir el pulso que tiene la onda. A medida que pasa por un medio físico, tiene una cierta posición y tiene un, por así decirlo, un cierto tiempo en el que transcurre eso. En la oscilación, a nosotros solamente nos importaba el tiempo en el cual oscilaba. Aquí no, aquí nos importa también la posición. ¿Y qué es lo que nos piden? La rapidez y la dirección de viaje de la onda. Ya, como primer punto, en la letra A. Después nos piden la posición vertical de un elemento de la cuerda en el tiempo cero y cuando la posición vale 0,1 metro. Y después nos preguntan en la letra C cuáles son la longitud de onda y la frecuencia de la onda. Y después nos preguntan cuál es la máxima rapidez transversal de un elemento de la cuerda. ¿Ya? Entonces tenemos que visualizar cómo podemos trabajar esto. Para eso nosotros vamos a considerar lo que está al interior de la función seno. Es decir, el 10πt menos el 3πx más el pi cuartos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar que este concepto de acá, que acabamos de decir que es lo que está dentro de la función seno, es nuestro u, nuestra función auxiliar u, ¿ya? Que aquí igual se aplica un poco más de cálculo, de lo que se ve en cálculo 1 y cálculo 2, ¿ya? Entonces tomamos esta función que está dentro de la función seno, que obviamente es otra función más trigonométrica, y vamos a decir que u es igual a todo esto, ¿cierto? Entonces vamos a derivar la función u. Si derivamos u, nos queda du, obviamente, du en dt, si derivamos u, ¿ya? Luego, si seguimos derivando en función del tiempo, porque estamos diciendo du en dt, estamos derivando u respecto del tiempo, ¿cuál queda la derivada de 10πt en función del tiempo? Obviamente, si tenemos 10πt y lo estamos derivando en función del tiempo, este está elevado a 1, por tanto se elimina el t y obviamente nos queda 10π nomás, ¿ya? Lo que está aquí. Y obviamente, como estamos derivando en función del tiempo y nos encontramos con 3 menos 3πx, no se puede hacer porque estamos diciendo que estamos derivando en función del tiempo y aquí hay una x. Entonces vamos a poner la derivada implícita. ¿Y qué vamos a hacer? En vez de colocar 3πx, vamos a colocar 3π menos 3π, pero el x lo vamos a derivar en función del tiempo. Así que nos queda dx en dt, ¿ya? Y obviamente esto lo vamos a igualar a 0, ¿ya? Entonces con esto, que nosotros también podemos obtener lo que es la derivada de, como aquí tenemos derivada de x en dt, ¿qué es? Eso es la velocidad, ¿cierto? La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, nosotros vamos a despejar la dx en dt, que ya dijimos que, y eso ya lo sabemos desde física 1, que dx en dt es lo mismo que la velocidad. Entonces, si resolvemos esta ecuación, es decir, 10π menos 3π por dx en dt, vamos a encontrar la incógnita que es dx en dt, ¿ya? Entonces, resolviendo esa ecuación, nos queda 10π igual a 3π dx dt, ¿cierto? Se eliminan los pi porque están en ambos lados de la ecuación. Nos queda 10 igual a 3x dt, dx en dt. Así que dx en dt es lo mismo que decir 10 tercios. Pero ya dijimos que dx en dt ya sabemos que es la velocidad. Entonces la velocidad es 10 tercios, que es lo mismo que decir 3,33 metros por segundo, ¿ya? Entonces en el apartado A nos preguntaban la rapidez, ¿ya? Y además tenemos el signo negativo.
Y ya vimos en el ejercicio que vimos recién, al comienzo de la sesión, que cuando el signo es negativo, indica que el sentido es positivo, o la dirección es positiva, perdón. Y cuando el signo es positivo, la dirección es negativa. Entonces, si vemos un signo negativo, inmediatamente decimos que la dirección es positiva. ¿Ya? Signo negativo, dirección positiva. Signo positivo, dirección negativa. ¿Ya? Entonces, para esta primera parte, a través de esta ecuación de onda, lo que nosotros hacemos es generar una función auxiliar con lo que está dentro del seno y con eso calculamos la velocidad, ¿ya? Igual es un poquito más elaborado lo que hay que hacer, digamos, porque a partir de esta función derivamos y lo que está dentro de esta x, que es después la derivada de x, nos da la velocidad, ¿ya? Por eso es que este ejercicio tiene un poco más de complejidad. Igual este es uno de los ejercicios que el profe me recomendó pasar, así como para lo que vendría a ser el taller, ¿ya? Porque el día viernes el profe me escribió un correo, me recomendó trabajar tres ejercicios que eran como los más representativos, ¿ya? Que igual tienen cierta complejidad. Entonces, la primera respuesta ya está, que son la velocidad y la dirección de la onda, ¿ya? La velocidad se obtuvo aquí aplicando derivadas. Ahora, ¿qué nos preguntaban en la letra B? ¿Cuál es la posición vertical de un elemento de la cuerda en t igual a 0 y en x igual a 0,1 metro? Bueno, aquí no hay mucha ciencia en realidad. Eh, Tenemos una función y tenemos los puntos. ¿Y qué se hace? Simplemente reemplazar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestra ecuación es yx de t, es decir, varía en función de la posición y del tiempo. Nos están dando la posición y nos están dando el tiempo, así que, ¿qué más queda? Reemplazar. ¿Ya? Y si se reemplaza, se va a obtener la posición vertical, que es la altura. Así que simplemente reemplazamos y nos da menos 5,48 centímetros, o lo que es lo mismo, menos 0,00548 metros, ¿ya? Esto es netamente reemplazar el 0,1 y el 0, ¿ya? Eso no es... Tenemos la función y tenemos los puntos, así que simplemente se reemplaza. No sé si hay alguna duda hasta aquí de lo que hemos hecho en la letra A y B. No. Ya. Hay cualquier duda que tengan, me preguntan, no. Ya, y luego nos pedían calcular la longitud de onda y la frecuencia, ¿ya? En este caso, tenemos que considerar que eh, la variable k. La variable k es representada por el componente que acompaña a la x en nuestra función de onda. Acá, kx. Que tiene que ver con por así decirlo, con la capacidad del material del que está hecho la cuerda. Esto es menos k por x, ¿ya? Y si menos k por x es lo que acompaña a este término de acá, entonces la k es 3pi, ¿ya? Siguiendo esta idea, la k vale 3pi, ¿cierto? Pero a su vez la k tiene una forma matemática, ¿ya? Que es 2pi dividido la longitud de onda. ¿Ya? Entonces ahora se arma esta ecuación que está acá. La k es 3pi, que ya lo tenemos, pero a su vez la k se obtiene como 2pi dividido lambda, y lambda es la longitud de onda que nosotros necesitamos. Entonces, ahora nos queda simplemente resolver esta ecuación de acá. La vamos a resolver en otra hoja para que quede más detallado. Entonces ya dijimos que, siguiendo lo que es la ecuación, y de x, t, esta es representada por una amplitud por el seno de omega t menos kx más phi. Entonces lo que acompaña a la x
es k. Y k entonces, viendo nuestra ecuación, es 3pi. Entonces, además nosotros queremos calcular lambda, que es la longitud de onda. Y a su vez hay una ecuación que describe acá, que es 2pi dividido la longitud de onda. Pero 2pi dividido la longitud de onda es k, que ya lo tenemos. Entonces ahora nos queda esta ecuación de acá. 2pi dividido lambda igual a 3pi. Entonces ahora despejamos lambda. Nos queda 2pi igual a 3pi por lambda. Se eliminan los pi y nos queda 2/3 igual a lambda. ¿Ya? Y eso nos da 0.667. ¿Ya? 0.667 metros, porque es longitud de onda. ¿Ya? Eso es lo primero que nos pedían en la C, que era la longitud de onda. Longitud de onda siempre es lambda. Y la frecuencia. Y la frecuencia nosotros ya sabemos que es lo que ya hemos trabajado. Vamos a abrir otra hoja para que también quede explicado. La frecuencia está relacionada con la frecuencia angular. La frecuencia angular siempre va a ser omega igual a 2pi por la frecuencia. ¿Ya? Em, ya, ¿y qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, tenemos 2pi por la frecuencia. En este caso, este componente ya, bueno, ya dijimos, la ecuación es a por el seno de omega t menos k por x más phi. Entonces, omega ya lo tenemos dentro de la ecuación, ¿ya? La ecuación es 10 pi t, y ya dijimos que lo que está acompañando a la t siempre va a ser omega, y lo que está acompañando a la x siempre va a ser k. Entonces, esto ya es omega, ¿cierto? Entonces, omega es 10 pi, ¿ya? Y ahora es multiplicarlo por despejar en realidad. Omega ya sabemos que es 10pi, pero a su vez omega es, bueno, el 2pi por la frecuencia. Entonces, 2pi por la frecuencia es 10pi. Se eliminan los pi y nos queda que la frecuencia es igual a 10 dividido 2. Es decir, la frecuencia es de 5 y la frecuencia se divide en hertz. Así que la frecuencia es de 5 hertz. ¿Ya? Entonces, nuevamente, al igual que en la unidad anterior de oscilaciones, esto se parece mucho. Todas estas ecuaciones van a seguir usándose, ¿ya? Van a seguir trabajándose. Se van a tener ecuaciones senoidales, como estas de acá, donde tienen un componente del tiempo ahora, un componente de la posición. El del tiempo siempre es omega, el de la posición siempre es k. Y con todas estas ecuaciones vamos a poder calcular otros parámetros, ¿ya? Siempre se trabaja con ecuaciones o con divisiones. Por ejemplo, que k es 2pi dividido lambda, que omega es 2pi por la frecuencia, y así sucesivamente. Esta materia es bien parecida a lo que se trabajó antes, ¿ya? Entonces ahora también tenemos lo que es la frecuencia. Así que ya tenemos la longitud de onda y la frecuencia. No sé si hay alguna duda de la parte C. No, está fácil esa parte, pero Ya, la D no tengo ni idea. ya mira. La D nos dicen la máxima rapidez transversal, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nuevamente lo que nosotros veíamos de cálculo, o sea, no de cálculo, de física uno, esta idea de que si teníamos la función de posición, por ejemplo, si teníamos la posición en función del tiempo, ¿qué podíamos hacer? Si lo derivábamos, obteníamos la velocidad. Y a su vez, si nosotros la velocidad o la función de velocidad la derivamos, podemos obtener la aceleración. ¿Ya? Ahora nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Es decir, si tenemos la ecuación de posición, nosotros la podemos derivar y obtener la velocidad. Y nuevamente, si derivamos, obtenemos la aceleración. Ahora aquí hay un pero. ¿Y cuál es el mayor pero? Que ahora estamos trabajando con una función de posición, pero en dos variables, ¿ya?
Y no es problema porque yo creo ya ustedes ya están en segundo y el primer semestre se ve cálculo en varias variables. ¿Y qué es lo que nos dice el cálculo en varias variables? Que cuando tenemos dos variables, pero nosotros queremos derivar respecto de una, aplicamos la derivación parcial. Es decir, derivamos solamente la variable que nos interesa y la otra variable la dejamos como constante. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, si nos piden la velocidad y tenemos la posición, derivamos la posición, ¿ya? Así que, la variable que nos importa es el tiempo. Entonces, esta ecuación la derivamos parcialmente respecto de la variable t, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer en otra hoja para que quede detallado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos nuestra función y de x, t igual a, vamos a ver, 0,350 por el seno de 10pi de menos 3x, si no me equivoco, menos 3πx más pi cuartos, menos 3πx más pi cuartos, ¿ya? Cuando nosotros queremos derivar parcialmente, aplicamos este símbolo y decimos la derivada de, en este caso, la función y, pero respecto de el tiempo. Eso va a ser igual a la velocidad, ¿ya? Entonces, hagámoslo. En este caso, nos va a quedar tal cual nuestra función, nuestro constante, que es el 0,350, porque es una constante. 0,350. Y ahora tenemos que derivar lo que está dentro del seno. Y nos preguntamos, de lo que está dentro del seno, ¿qué cosa tiene la t? Porque estamos derivando parcialmente respecto de t. Solamente el 10 pi t, ¿ya? Entonces nosotros derivamos lo que está dentro del seno, que es 10 pi t menos 3 pi x más pi cuartos. Esto lo derivamos. Y aquí recordemos que es respecto de la variable t. Entonces, esto no tiene t, así que es 0 la derivada. Esto tampoco tiene t, así que también es 0. Y nos queda esto derivado respecto de t. 10 pi t respecto de t, ya sabemos que es 10 pi, ¿ya? Por 10 pi. Y luego tenemos que, ya derivamos lo que está dentro del seno, pero ahora nos toca derivar el seno, ¿ya? La derivada del seno es el coseno. Así que nos queda el coseno de la misma función. 10 pi t menos 3 pi x más el pi cuartos. Y ahí nos queda nuestra función, ¿ya? Que es la misma que tenemos aquí en nuestra resolución, ¿ya? Si se dan cuenta, todos los ramos están como, en la carrera están como puestos estratégicamente. Por algo, aquí está física 2 en este semestre, cuando se tiene que derivar harto, parcialmente y todo, por eso mismo es que se deja el ramo cuando ya se pasó a lo que es cálculo, ¿ya? Porque todo esto se vio en cálculo de aplicar derivadas, derivadas parciales, ¿ya? No sé si queda alguna duda de lo que se hizo aquí, en esta parte de acá. Ya mira, entonces ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos la función, pero nos preguntaban cuál es la máxima rapidez, ¿ya? Y en este caso, para poder obtener este resultado, vamos a asumir que la máxima rapidez se da cuando se alcanza el valor de la rapidez angular, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar el 10pi dentro de nuestra ecuación y vamos a llegar a simplemente o sea, en realidad la máxima rapidez se alcanza, no, Cuando cuando coseno vale graficamos una 1, onda, sí, cuando es uno. Entonces ahí se va a quedar
La función coseno da 1. Cuando el coseno de 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces cuando es 1, porque la función seno y la función coseno oscilan entre 0 y 1. Entonces cuando vale 1 o cuando vale menos 1, su rapidez va a ser la mayor. Además, el dominio de una función seno-coseno oscila entre -1 y 1. Y cuando eso ocurre, todo el tema del coseno vale 1. Porque ya sabemos que la función coseno oscila entre -1 y 1, como alguien dijo. Entonces, como oscila entre -1 y 1, obviamente el coseno es 1, así que todo esto es 1. Y todo esto por 1 da todo esto. Así que por eso 10pi por 0,350 es la velocidad máxima, ¿ya? Porque recordemos que, vamos a abrir una hoja, eso de trigonometría básica, tanto la función seno de x como la función coseno de x, su dominio oscila entre -1 y 1, ¿ya? Y por eso el máximo valor que puede tener asociada la función seno a la función coseno es el 1. Y a nosotros nos preguntan la máxima rapidez. Y eso ocurre cuando el coseno es 1. La mínima es cuando el coseno es -1. La máxima es cuando es 1. Entonces todo esto es 1. Por eso es que simplemente se considera 0,350 por 10pi. No sé si hay alguna duda del primer ejercicio, o sea, de este ejercicio, o todo claro. ¿Todo claro? Ya. A modo de resumen, cuando nosotros tenemos una ecuación como esta, hay que saber identificar bien qué representa cada parte de la ecuación, ¿ya? Tenemos una parte que está representada por la amplitud, otra por la rapidez angular, por la constante y por el ángulo de desfase. Y obviamente a partir de este análisis se puede saber distintos elementos. Por ejemplo, con la ecuación de posición se puede obtener la velocidad y obviamente también hay una serie de ecuaciones que se van relacionando, ¿ya? De todo lo que hicimos aquí, yo diría que la parte A es la más compleja, ¿ya? Porque aquí tuvimos que aplicar una técnica para poder obtener la velocidad. La velocidad como tal no venía no venía dada por algún componente del interior del seno. Nosotros tuvimos que aplicar esta función auxiliar u para poder después derivar y despejar la derivada y recién obtener la velocidad. Entonces, esa es yo diría que es la parte más difícil del ejercicio. La más fácil es la parte B, porque simplemente es reemplazar. Y la parte C, en realidad, también es bastante sencilla porque sabiendo las ecuaciones y sabiendo qué representa cada componente de la ecuación, simplemente es despejar. Y la parte D, a pesar de que se aplican derivadas parciales, en realidad se sigue dando la misma idea de que si tenemos la función de posición, podemos derivar y obtener la velocidad. Solo que en el tema de las funciones de onda, trabajamos con funciones de dos variables, por tanto tenemos que derivar o sacar la derivada parcial solamente de la variable que nos interesa, ¿ya? Pero eso es, en términos generales, el ejercicio uno. Los tres ejercicios, este es el primero, tengo otros dos, todos estos me los pasó el profe porque iban a ser como los más representativos o los cuales tienen ciertos detalles que hay que trabajar, ¿ya? Vamos a ver el segundo ejercicio. Nuevamente también vamos a trabajar con funciones que nos dan. Así que vamos a ver. Nos dicen una onda transversal en una cuerda se describe mediante la función de onda. Y aquí tenemos la función de onda. 0,120 metros por el seno de pi octavos de x por x más 4 pi t. Lo que primero que podemos notar es que no tenemos ángulo de desfase, ¿ya? Solamente tenemos el componente asociado a la
posición y el componente asociado al tiempo, ¿ya? Obviamente, y es lo mismo que decir y de x, t, ya eso es lo mismo, porque varía en función del tiempo y de la posición. Y nos piden, como primera parte, determinar la rapidez y aceleración transversal de la cuerda en t igual a 0,200 segundos para el punto de la cuerda ubicado en x igual a 1,6 metros. Y después nos piden cuáles son la longitud de onda, el periodo y la rapidez de propagación de esta onda, ¿ya? En realidad esto es más de lo mismo, ¿ya? Nos piden la rapidez y la aceleración. Así que vamos a hacer lo mismo que ya hicimos recién. Tenemos la función de posición y queremos obtener la ecuación de velocidad, así que aplicamos la derivada nuevamente parcial porque solamente respecto de t de nuestra función. Ya solamente que aquí no le coloca v igual a la derivada parcial, sino que simplemente le coloca derivar y respecto de t, pero es lo mismo, es una derivada parcial, ¿ya? Nuevamente, esto queda como constante, el 0,120. Luego, lo que está dentro del seno, ¿qué podemos derivar respecto de t? El 4πt. 4πt respecto de t es 4pi, que está acá. Y luego la derivada del seno es el coseno. El coseno de todo lo que está aquí adentro. Y octavos de x más 4πt, ¿ya? Y ahora esta velocidad la pedían para el t igual a 0,200 y para el x igual a 1,60. Así que simplemente reemplazamos 0,120 por 4pi por el coseno de pi octavos por 0,2 más 4pi por 1,6. Y esto nos da 1,51 metros por segundo, ¿ya? Así que simplemente tenemos la ecuación de posición en función del tiempo y la posición, digamos la posición vertical en función de la posición horizontal y el tiempo, que es lo mismo. Le sacamos la derivada parcial para obtener la velocidad en función del tiempo y luego nuevamente volvemos a derivar esta velocidad respecto del tiempo para obtener la aceleración. En este caso, estos valores que están aquí afuera, el 0,120 y el 4pi, son constantes, así que se dejan tal cual. Ya, nos quedaría 0,120 por 4pi. Ahora tenemos que derivar el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Menos el seno. Y adentro tiene que estar lo mismo. El pi octavos de x más 4πt. Pero tenemos que también considerar la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro de respecto del tiempo es 4πt, que es 4pi. Así que ahora queda 4pi al cuadrado, ¿ya? Porque ya había un 4pi, pero nuevamente derivando adentro, otro 4pi, queda 4pi cuadrado. Así que nos queda menos 4pi cuadrado por 0,120 por el seno de lo mismo, ¿ya? De pi octavos de x más 4πt. Y recordar que siempre la derivada del seno, el coseno, si derivamos el coseno, obtenemos menos el seno. Y ahora simplemente reemplazamos el 0,200 y el 1,6 y eso nos da 0. ¿Ya? Y esa es la letra A. Simplemente nos pedían, a partir de esta ecuación de posición, la velocidad y la aceleración en el punto 0,2 y 1,6 de posición y tiempo. Y obviamente tenemos que aplicar derivadas parciales, porque siempre que se tenga una función de posición, al derivarlo por el tiempo, nos da la velocidad, y al derivarlo nos da la aceleración. Como letra B, ¿qué nos pedían? ¿Cuáles son la longitud de onda, el periodo y la rapidez de propagación? Nuevamente, esto nos resulta ser muy complejo porque tenemos que identificar, al igual que en el ejercicio anterior, qué nos da la ecuación. La ecuación de posición, x de t, describe en su forma general a por el seno de omega t más o menos xt más el ángulo phi. Entonces, lo que acompaña a la x, al t, ya dijimos que era acá. Esto era acá, perdón. Era una acá.
K por X. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que lo que acompaña al término de la posición es K. Y que K es 2pi dividido por lambda. Y K ya lo tenemos, que en este caso es pi octavos. Entonces K es pi octavos, pero a la vez K se obtiene como 2pi dividido lambda. Entonces reemplazamos y resolvemos esta ecuación de acá. Nos queda 2pi dividido lambda igual a pi dividido por 8. Así que nos quedaría 2pi por 8 igual a pi por lambda. Se eliminan los pi y nos queda lambda igual a 16. Y lambda se mide en metros, que es la longitud de onda. ¿Ya? Así que obviamente teniendo la ecuación de posición, nosotros simplemente podemos ir despejando lambda. Lambda siempre se va a relacionar con la k que está acompañando a la x en la ecuación. Y ahora también nos pedían lo que tiene que ver con omega, ¿ya? O sea, nos piden en realidad el periodo y la rapidez de propagación, ¿ya? En este caso, el periodo, solo sabemos que, vamos a abrir otra hoja, el periodo es cuánto se demora en hacer un ciclo. No hay una ecuación exacta, pero sí tenemos una ecuación directa, pero sí tenemos que la rapidez angular es 2pi por la frecuencia, ¿ya? Y a su vez la frecuencia es 1 dividido el periodo. Entonces, la omega la tenemos porque es lo que acompaña a la variable t en la función seno, es decir, el 4pi es omega. Entonces, omega es 4pi, 4pi. Entonces, podemos despejar de acá la frecuencia. Y 4pi es 2pi por la frecuencia, así que se eliminan los pi, nos queda que la frecuencia es 4 dividido 2, que es 2 Hz. Y a su vez, la frecuencia es 1 dividido el periodo, por tanto, 1 dividido 2 Hz es igual al periodo, ¿ya? Y eso nos da 0,5 segundos, ¿ya? Que es lo mismo que decir un medio, ¿ya? Entonces, el periodo es 0,5 segundos. Entonces ya tenemos el periodo. Y nos decían además cuál es la rapidez. Y la rapidez ya dijimos que era la longitud de onda dividido el periodo. La longitud de onda dijimos que era de 16 y el periodo es de 0,5. Entonces eso nos da 32. 16 dividido 0,5 nos da 32 metros por segundo. Entonces hay ciertas ecuaciones que tienen que estar dentro de su formulario porque son ecuaciones que a partir de la ecuación de posición ustedes van a poder trabajar fácilmente. De partida, la constante siempre va a ser 2pi dividido por lambda. Omega siempre va a ser 2pi por la frecuencia. La frecuencia siempre va a ser 1 partido el periodo. La velocidad de la onda siempre va a ser lambda dividido el periodo. Entonces, todas estas ecuaciones son muy importantes si se tiene la ecuación de posición. ¿Por qué? Porque teniendo la ecuación de posición, con los datos que nos entrega la ecuación de posición, podemos ir a estas otras ecuaciones, que siempre es a por el seno de omega por t, más o menos k por x, más phi. Entonces, si se tiene la k, que acompaña a la función, a la parte de x de la ecuación, se va a esta ecuación de acá y se obtiene lambda, ¿ya? Y luego, si queremos la velocidad, en realidad, si queremos la frecuencia del periodo, necesitamos omega, y omega se obtiene también de la ecuación de posición. Entonces, está todo encadenado, ¿ya? Y si se tiene la omega, se puede llegar al periodo. Y luego la velocidad se puede obtener como la longitud de onda dividido el periodo. Es decir, teniendo la ecuación de posición, de posición y tiempo de la onda, la función de onda,
nosotros podemos llegar a todas estas otras ecuaciones para poder calcular la longitud, para poder calcular el periodo, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es importante manejar todas estas ecuaciones, porque todas estas son muy importantes y fundamentales para los cálculos al tener la función de posición, ¿ya? No sé si queda alguna duda de este segundo ejercicio. Ahora vamos a ver un tercer ejercicio y un último ejercicio, ¿ya? Aquí dice ejercicio número 4 porque previamente vimos uno, pero es el tercer ejercicio que me mandó el profe, ¿ya? Es el cuarto que hemos visto acá. El quinto en realidad, porque también vimos uno de un PPT. Pero este es el tercer ejercicio que el profe me recomendó para la sesión, ¿ya? Y este ya tiene que ver un poco más con esta disposición de cuerdas, de vigas, donde lo que nosotros teníamos es este típico sistema que vimos el semestre pasado con cuerdas que están atadas a un cuerpo, ¿ya? Vamos a leer. Una cuerda ligera con una masa por unidad de longitud de 8 gramos por metro, ¿ya? Tiene sus extremos amarrados a dos paredes, separadas por una distancia igual a 3/4 de la longitud de la cuerda. Entonces, es una cuerda ligera que que tiene una masa de unidad de longitud de 8 gramos por metro. Recordemos que eso es el mu. La cuerda tiene un parámetro mu que es asociado a por cada metro cómo está distribuida la masa, ¿ya? Por cada unidad de medida de longitud. Y sus extremos están amarrados a dos paredes, ¿ya? La pared uno, por así decirlo, y la pared 2. O sea, hay dos paredes. Y están separadas por una distancia de 3/4. La cuerda tiene una longitud y la distancia entre estas dos paredes es de 3/4 de esta cuerda. Por eso es 3L dividido 4, ¿ya? Un objeto de masa m se suspende del centro de la cuerda, o sea, este objeto de masa m que está aquí, y pone tensión en la cuerda. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos esta disposición de la información. Tenemos dos paredes, asociado a ello hay una cuerda, ¿ya? Y tiene sus extremos amarrados en, por así decirlo, estas dos paredes, ¿ya? Estas dos paredes tienen una distancia de 3/4 de la cuerda, de lo que mide la cuerda. Y al centro de la cuerda está esta masa, ¿ya? Entonces la cuerda es esta que estoy marcando acá, ¿ya? Y esto que está marcado aquí arriba es la distancia entre las dos paredes, ¿ya? Entonces, esta es la información que nosotros tenemos y lo que nos piden es qué expresión define la rapidez de la onda transversal de la cuerda como función de la masa del objeto colgante, ¿ya? O sea, nos piden una expresión para la velocidad de la onda, que obviamente que describe la cuerda que está tensada, pero como función de la masa del objeto, ¿ya? Igual está un poquito más complejo abordarlo, pero ya vamos a ir viendo, ¿ya? Y además nos dicen cuál debe ser la masa del objeto suspendido de la cuerda, cuál debiese ser la masa de este objeto, si ya se tiene que la rapidez de la onda es de 60 metros por segundo. Entonces, aquí hay un ejercicio donde vamos a trabajar todo lo que es función de onda, pero tenemos esta situación que tenemos que analizar con las respectivas herramientas, ¿ya? ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, siempre que tengamos cuerpos atados a cuerdas, tenemos que recordar lo que vimos en física uno, que son los diagramas de cuerpo libre, o los free body diagram, que obviamente hacen referencia a el estudio de cada uno de los cuerpos que están asociados en el sistema físico, ¿ya? Si nosotros hacemos el análisis de las fuerzas, digamos, ¿qué es lo que vamos a notar? Tenemos el cuerpo como tal está sujeto a su peso, ¿ya? Hacia abajo está el peso y hacia arriba tiene asociadas dos tensiones, producto de la separación que tienen las cuerdas, ¿ya? Entonces, tenemos el peso de la masa del cuerpo, digamos, de este cuerpo que está acá, que es masa por gravedad, obviamente su peso. Siempre el peso va a ser masa por gravedad. Y hacia arriba tenemos esta cuerda que está bifurcada, producto de que en el centro se dispone este cuerpo. Entonces, por eso aquí le colocamos dos veces la tensión, porque la tensión es una sola,
que es la cuerda, pero que está bifurcada. O sea, por así decirlo, se distribuye en dos, ¿ya? Y en este caso, si nosotros analizamos nuestra disposición, aquí tenemos un triángulo rectángulo, si separamos, digamos, en la mitad, si aquí tenemos el ángulo recto, y nosotros aquí dibujamos un ángulo de bifurcación, digamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué función trigonométrica tenemos que aplicar. Ya aquí tenemos el ángulo alfa, aquí tenemos la distancia que es L medios, y aquí tenemos la distancia que es, sabemos que la distancia total es 3L cuartos, pero aquí es 3L cuartos dividido por 2, ¿ya? Porque es la mitad nomás de esta distancia, ¿ya? Y si hacemos eso, aquí nosotros qué tenemos y qué desconocemos. Desconocemos esta distancia que está acá. Y esta distancia que está acá está asociada con, si nosotros hacemos este ángulo, tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente que toca el ángulo lo desconocemos. Ya desconocemos cuál es esta distancia de acá. Entonces, tenemos dos funciones que podemos aplicar, la función seno y la función coseno. La función seno siempre relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y el coseno el cateto adyacente con la hipotenusa. Y el que nosotros desconocemos es este que está acá, que está adyacente al ángulo. Por tanto, vamos a aplicar la función, eh, bueno, la función coseno, ¿ya? Entonces, de partida, nosotros ¿qué tenemos? Bueno, para el análisis eh, del ángulo, coseno de teta es igual a los lados. El cateto adyacente, el cateto opuesto dio la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es L medios, y el otro es 3L cuartos dividido por 2. El 3L cuartos dividido por 2 es 3L octavos, que está acá. El 3L octavos, que es el 3L cuartos que está acá, pero como lo dividimos solamente acá, es 3L cuartos dividido por 2. Y eso nos da 3 cuartos, ya lo que está dentro. Y el coseno entonces de teta igual a 3 cuartos, aplicamos la función arcoseno y eso nos va a dar 41,4 grados, ¿ya? 41,4 grados. De ahí eso es por así decirlo, el análisis previo nomás que se hace, ¿ya? El ángulo que existe, digamos, en realidad todo esto es ficticio, entre esta línea de equilibrio ficticia y los triángulos rectángulos que igual se forman que son ficticios, da de 41,4 grados, ¿ya? Porque estos ángulos como tal simplemente responden al ángulo de elevación o de inclinación que tiene la cuerda cuando este cuerpo se distribuye, porque esta es una misma cuerda, pero la cuerda se distribuye así cuando se le cuelga un cuerpo. Ya, es eso. Ahora tenemos la ecuación que ya manejábamos. Esta ecuación, como ya les dije al comienzo, siempre va a ser válida cuando se está estudiando el movimiento ondulatorio en cuerdas, ¿ya? Y si recurrimos al comienzo de la clase, cuando hay cuerdas tensas, la velocidad siempre va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido el mu. Y el mu es el coeficiente de concentración de la masa, es decir, por cada unidad de longitud, cuánta masa hay, ¿ya? Entonces, ya nos decían que la unidad de longitud era de 8 gramos por metro, es decir, por cada unidad de metro, en esa cuerda hay 8 digamos, gramos, ¿ya? ¿Cuántos gramos por cada unidad de metros, de longitud? ¿Cuántos gramos por metro? Entonces, la tensión, en términos de resultado, simplemente nos va a dar igual a masa por gravedad, ¿ya? Y luego, ¿qué tenemos? Abajo sería también considerar el factor asociado con, porque, a ver, si nosotros despejamos la tensión es mg dividido 2 seno de teta, ahí sí. Y si la reemplazamos acá, nos va a quedar V igual a tensión, pero tensión es mg dividido 2 seno de teta. mg
dividido 2 seno de teta, y eso dividido mu, ¿ya? Pero obviamente dividiendo todo esto, mg dividido 2 seno de teta dividido mu, nos queda mg dividido 2 mu teta, ¿ya? Y reemplazando mu, que ya dijimos que era de 8 gramos por metro, y traspasándolo a kilogramos por metro, nos da 8 por 10 elevado a menos 3 kilogramos por metro. El ángulo es 41,4, por tanto ya tenemos el seno de ese ángulo. Entonces, reemplazando todo, nos va a quedar una velocidad, ¿ya? Y si despejamos la velocidad, nos va a dar 60 metros por segundo, ¿ya? En este caso se aplica una conversión por raíz de m. Esto tiene que ver por el hecho de que aquí hay unidades de ángulo, ¿ya? Pero la velocidad da 60 o lo mismo 3,4 por raíz de m, ¿ya? Y luego despejamos la masa, ¿ya? Y eso nos da una masa de 3,89 kilogramos, ¿ya? Y lo que nos preguntaban era cuál debiese ser la masa si la rapidez de la onda... Ah, no, ahí sí. Si la rapidez de la onda es de 60, es decir, ya tenemos cuál es la rapidez, que es de 60. Y con esta expresión nosotros también obteníamos un valor asociado con A. En este caso, el M era desconocido hasta que se dijo que era 60, entonces se igualó el 60 que nos daban en el enunciado de 60 metros por segundo, se igualó con esta otra expresión, está acá, donde faltaba la masa, ahí sí. Porque en este caso, teniendo esta ecuación, aquí no se tiene la masa. Entonces, por eso es que se dejó como una raíz afuera. O sea, esto se separó en dos raíces. La raíz de... Era la raíz de mg dividido 2 mu por seno de teta, pero se separó en dos raíces, ¿ya? Eso me faltó decir. Era, vamos a dibujar, era v igual a la raíz de mg dividido 2 mu por el seno de teta. Entonces, por propiedad de las raíces se puede separar en dos raíces. La raíz de m y la raíz de g dividido 2 mu seno de teta. Y lo que se resuelve es esto. Entonces se queda la raíz de m y de ahí se reemplaza por la raíz de 9,8 por 2 mu, que es 8 por 10 elevado a menos 3, y se reemplaza por el seno de 41,4. Ahí sí. Entonces se hizo esta separación en dos raíces porque no existían, por así decirlo, hasta ese momento cuál era la masa. Obviamente después se dice que la masa es que la velocidad es 60, ¿ya? A su vez, esto lo da el enunciado, y esto es lo que nosotros llegamos. Porque siguiendo esta línea tradicional de, por así decirlo, calcular la velocidad, como tal no la habríamos podido calcular. ¿Por qué? Porque nos faltaba cuál es la masa, ¿ya? Por eso es que dejamos la raíz de m afuera, porque todo el otro lo teníamos menos la masa, ¿ya? Entonces, todo esto da 30,4, todo esto da 30,4, pero se multiplica por la raíz de m, que es lo desconocido. Y todo esto ya sabemos que da la velocidad, ¿ya? Pero la velocidad ya la tenemos, porque la da el enunciado de 60. Entonces ahora se hace otra ecuación para despejar la masa. Entonces ahora habíamos llegado a una expresión preliminar de velocidad como 30,4 por la raíz de m. Y obviamente habría llegado hasta ahí el ejercicio, pero el enunciado nos dice que cuál debe ser la masa si la rapidez ya se sabe que es de 60. Entonces, ahora nos dicen qué pasa
si v es 60 metros por segundo. Entonces ahora sí, la v la tenemos y podemos despejar la masa. Entonces nos queda 60 igual a 30,4 por la raíz de m. Entonces ahora podemos despejar la raíz de m. Nos queda raíz de m igual a 60 dividido 30,4. Y ahí obviamente podemos elevar al cuadrado a ambos lados. Aquí nos queda, si hacemos eso, se nos van los cuadrados. Nos queda m igual a 60 dividido 30,4, que eso es cercano a 0,5. Y eso, todo eso al cuadrado. Y eso nos da eh, una masa de 3,89 kilogramos. ¿Ya? Aquí en este caso, llegando a la velocidad, nosotros nos quedaba la incógnita de la masa, entonces ahora nos dan la velocidad para saber cuál es la masa. ¿Ya? Aquí el desafío era hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? A pesar de que son conocimientos del semestre pasado, igual la información se dispone de una cierta manera, ¿ya? Entonces había que crear estos triángulos que están acá para poder sacar el ángulo. Ya tenemos un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo, el único cuerpo que hay, digamos, tensión igual a mg dividido 2 seno de teta. A su vez podíamos llegar a saber el ángulo aplicando la función coseno. Y obviamente a partir de eso nosotros podíamos calcular la velocidad porque llegábamos a saber cuál era el peso. Pero obviamente nos quedaba la incógnita de la masa. Pero después se podía calcular asumiendo que ya había una velocidad, ¿ya? Ya se sabía cuál era. No sé si queda alguna duda de este ejercicio. No, todo claro. Ya. Igual estos ejercicios me los pasó el profe. El día jueves o viernes, no recuerdo bien. En el grupo de su generación me habían hablado de eh, si podía hacer el taller. En realidad yo no sé si estos iban a ser del taller en realidad, pero el profe me escribió un correo en ese periodo y me dijo que ojalá pueda explicar estos tres ejercicios. Así que igual puede que hayan sido el taller o puede que hayan sido para la ayudantía, pero estos ejercicios me los dio el profe. Los tres son, bueno, en realidad los dos primeros son bien parecidos, haciendo el primero o haciendo el segundo. En realidad es como para reforzar nomás, pero de los tres ejercicios, el más complejo es este, porque obviamente hay que hacer todo este análisis del diagrama de cuerpo libre, aplicar todo lo que es función seno y coseno, y obviamente es un poquito más enredado. Pero eso, todavía nos queda una ayudantía, creo, la otra semana, porque su prueba creo que es después de Navidad, ¿o no? Sí, el 26, creo. Entonces todavía quedaría una ayudantía. Así que eso, no sé si tienen alguna duda, si no llegaríamos hasta aquí. No, todo claro. Gracias, Eric. Chau. No, de que estés bien. Ya, chao, chao.